En el Ministerio de Educación de Perú parece que hay una promesa rota. El Sindicato de Trabajadores CAS, el SITCASMED, está apuntando directamente a la ministra Esther Cuadros Espinosa. La acusan básicamente de darles la espalda en algo clave, un derecho laboral que acaban de ganar por ley. Y la verdad es que están usando palabras muy pero muy duras para describir la situación. El sindicato responde así a lo que consideran una falla inaceptable: el no pago de la gratificación de julio. Y ojo, no estamos hablando de un simple bono, ¿eh? Hablamos de un pago completo, un derecho nuevo que está garantizado por la ley número 32563. Su incumplimiento, pues, es lo que ha encendido la mecha de todo este conflicto. Y bueno, esto nos lleva directo al corazón del debate. El ministerio y el sindicato pintan dos realidades completamente distintas. Así que la gran pregunta que vamos a tratar de desglosar es esta: ¿de verdad no hay plata o es que simplemente falta voluntad para cumplir con lo que dice la ley? A ver, para entender por qué esto es tan importante, primero tenemos que ver el cambio radical que esta ley significa para los trabajadores del régimen CAS. Esto es, sin duda, un antes y un después para miles de personas. Miren, el cambio es abismal. Antes lo que recibían era un aguinaldo casi simbólico de 300 soles. Ahora la ley les da una gratificación completa, un sueldo mensual entero. Y no solo eso, también se les reconoce por fin el pago de la CTS, la compensación por tiempo de servicios, que es una especie de fondo de ahorro para el trabajador. O sea, es un avance histórico hacia la igualdad laboral dentro del Estado. Y no estamos hablando de un grupo pequeño, para nada. Este cambio en la ley está pensado para beneficiar a más de 373,000 trabajadores CAS en todo el país. Así que el impacto de que se cumpla o no se cumpla esta ley es masivo. Ahora sí, vamos al meollo del asunto, al núcleo de este conflicto. Aquí es donde las dos versiones, la del ministerio y la del sindicato, chocan de frente. Por un lado, la explicación oficial y por el otro, la respuesta del sindicato, que se basa en la propia ley. La versión oficial, la que se ha dado para justificar el retraso, es bastante simple y directa. Según la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Educación, no hay dinero, así de claro. Afirman que no existen los fondos para poder cubrir este nuevo gasto. Pero claro, el sindicato rechaza ese argumento de plano. Ellos sostienen que la información pública del Ministerio de Economía y Finanzas dice otra cosa totalmente distinta. Para el SITCASMED, la conclusión es clara: el problema no es de plata, es un problema político. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. ¿Saben por qué? Porque la propia ley parece darle la razón al sindicato. El texto legal incluye un mecanismo muy claro: no hace falta pedirle más dinero al Tesoro Público. La ley autoriza a cada entidad a usar los fondos que ya tiene, simplemente reasignándolos. En otras palabras, es una cuestión de prioridades internas, no de falta de dinero en el sistema. Bien, ahora ampliemos un poco la perspectiva, porque este conflicto laboral no está ocurriendo en una burbuja. Está conectado directamente con la historia de la propia ministra y con el momento político que vive el gobierno actual. Y aquí encontramos una ironía tremenda. Resulta que la propia ministra Esther Cuadros trabajó para el Estado bajo el régimen CAS entre 2012 y 2013. Ella conoce perfectamente desde adentro las precariedades de este sistema. Esto hace que su postura actual, que el sindicato califica de indiferente, sea pues todavía más desconcertante. Y el contexto político hace que todo esto sea aún más llamativo. El conflicto estalla apenas unas horas después de que el gabinete ministerial, liderado por el premier, Luis Arroyo, obtuviera el voto de confianza del Congreso. O sea, un gran espaldarazo político que ahora mismo se está poniendo a prueba. Y no fue un respaldo débil, ¿eh? Con 72 votos a favor, el gabinete tiene el capital político de sobra para actuar con decisión. Esto hace que la inacción frente al pago de esta gratificación sea todavía más notoria. Tienen el poder. La pregunta es, ¿lo van a usar para hacer cumplir la ley? Todo esto nos lleva a unas preguntas cruciales que quedan flotando en el aire. Interrogantes que no solo afectan a los trabajadores, sino que ponen a prueba la coherencia del propio gobierno. La primera pregunta, por supuesto, apunta directamente a la responsabilidad política. Con este conflicto sobre la mesa y esta percepción de indiferencia, ¿se va a mantener la confianza en la ministra Cuadros para dirigir una cartera tan importante como la de Educación?
Y cerramos con una reflexión que va mucho más allá de este caso en particular. Cuando una ley, que además fue aprobada con un amplio respaldo, simplemente no se cumple, ¿qué nos queda como ciudadanía? ¿De verdad se tiene que llegar a una huelga para que el propio Estado obedezca sus propias leyes? Es una pregunta fundamental para el futuro de cualquier democracia.